Vamos a seguir entonces con nuestro estudio en el libro de Levíticos y quiero repasar de nuevo qué es lo que estamos viendo. Este es uno de esos libros que están llenos de riquezas, pero que para poder disfrutarlas uno tiene que escarbar un poquito. Hay veces que uno encuentra los tesoros desparramados en el campo y otras veces donde hay que entrar a la montaña, cavar y hacer un trabajo más fuerte para descubrirlos. Y en estos libros que a veces nosotros los pasamos por alto a todos los detalles que se dan, se encuentran tesoros muy valiosos que nos ayudan a entender los principios de la vida espiritual. Y estamos estudiando las instrucciones para los sacerdotes, cómo el sacerdote tiene que ministrar al pueblo para guiar al pueblo hacia Dios. Y el sacerdote es el vocero de Dios ahora, es el intermediario, el que representa a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Y lo hace en un lugar especial que Dios le había guiado para que construyan, que era el tabernáculo. Así que gran parte de su vida ellos van a vivir en este lugar, todos los días ellos van a estar ahí sirviendo al Señor y poniendo en práctica lo que estamos leyendo en este libro. Entonces, para este grupo de personas, este libro no era algo sin valor, sino que era un manual de instrucciones que ellos iban a necesitar cada día para saber cómo manejarse en su ministerio sacerdotal. Entonces, para nosotros también tiene mucho valor esto que estamos estudiando, porque somos también nosotros sacerdotes de Dios. Somos una clase distinta de sacerdotes, no somos sacerdotes de la línea de Aarón, no somos sacerdotes que sirven en un templo donde hacen sacrificios, pero somos sacerdotes que guían al mundo a encontrarse con Dios. Y somos sacerdotes que han sido salvados por Dios y rescatados para tener un rol específico. Sacerdotes espirituales. Entonces, cuando nosotros venimos a este libro, para nosotros también es un manual, donde cada detalle es importante para saber cómo tenemos que hacer nuestro trabajo como sacerdotes. Y estuvimos aprendiendo primero de una serie de sacrificios que el pueblo tenía que hacer. Entonces el sacerdote tenía que conocer muy bien qué eran estos sacrificios y cómo estos sacrificios encajaban en la vida espiritual del pueblo, y había 5. Y eso fue los primeros 7 capítulos. Después aprendimos en el capítulo 8 al 10 cómo es que el sacerdote se iniciaba en ese rol sacerdotal, y vimos, ¿no es cierto?, el día que ellos fueron consagrados, y a partir de ahí ellos no pueden escapar de esta función, ellos lo son. Y a partir de ahí ellos deben vivir como sacerdotes, y un sacerdote vive una vida consagrada a Dios. Entonces aprendimos lo que es la consagración y lo que significa tener respeto por este rol y tomar muy en serio este título sacerdote. Porque si no lo tomamos en serio, entonces Dios también juzga a sus sacerdotes. El hecho de que tengamos este título de ser un sacerdote no pone menos presión, pone más presión. Ahora Dios toma muy en serio cada cosa que hacemos. Y si nosotros somos descuidados y nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, y Dios va a juzgar a uno de sus sacerdotes. Y vimos en el capítulo 10 cómo Dios castigó a sus sacerdotes por ser negligentes y por tener una actitud indiferente a Dios y querer hacer las cosas a su manera. Y ahí pasamos a una nueva sección, porque cuando fueron juzgados se hizo ver de que el rol del sacerdote tenía una parte importante. El rol del sacerdote tenía como característica que él tenía que poder discernir. El sacerdote es el que tiene que ser capaz de darse cuenta qué es puro y qué es impuro. Porque el sacerdote está en un lugar tan santo que si él falla en darse cuenta, entonces él va a caer en un grave peligro en su propia vida y guiando al pueblo. Entonces es muy importante que el sacerdote entienda qué es lo que Dios considera inmundo. Y para Dios, ¿cuál es la actitud que Él tiene hacia las cosas inmundas? Y saben que para nosotros, algo muy importante en nuestro ministerio sacerdotal es entender
cómo ve Dios al hombre y cómo ve Dios el pecado del hombre. Si nosotros fallamos en ver la gravedad del pecado y en ver el efecto del pecado y en ver la respuesta del pueblo de Dios al pecado, si fallamos ahí, nosotros vamos a estar expuestos a un grave peligro. Y la gente a quien nosotros guiamos, nosotros podemos guiarle a su propia destrucción. El sacerdote tiene que poder discernir la diferencia entre lo santo y lo inmundo. Así que empieza una nueva sección en el capítulo 11 que tiene ese propósito, ayudarnos a entender qué es el pecado. Y ayudarnos a entender la dimensión del pecado, la gravedad del pecado, la extensión del pecado y el remedio para el pecado. Y estudiamos, ya en el capítulo 11, que el pecado puede tener que ver con leyes que Dios pone y que por solo el hecho que Él las ponga es suficiente para que nosotros lo obedezcamos. O sea, habíamos dicho que comer o no comer ¿es algo que a Dios le importa comer esto, comer aquello? ¿Es algo que tiene algún efecto en mi vida espiritual? Bueno, si Dios lo ordena, entonces sí. Yo debo obedecer a Dios en cualquier mandamiento que Él me da. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo acepte, aunque yo no me parezca lógico, no importa. Dios dijo que este animal no puedo comer. Así que no como. Inmundo es todo lo que Dios hace inmundo. Y si uno quiere entender el pecado, tiene que arrancar por ahí. Dios tiene la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer. Y el sacerdote de Dios tiene que creer eso y tiene que vivir de acuerdo a eso. Tiene que decir, todo lo que Dios diga inmundo, yo lo voy a tratar como inmundo. Yo no voy a hacerlo porque Dios tiene esa autoridad. En el capítulo 12, la semana pasada, aprendimos otra lección. Que pecado no es solamente lo que yo hago. Porque Dios en el capítulo 12 va a tratar como inmunda a una mujer que no tomó ninguna mala decisión, no defraudó a Dios en nada, sino que solamente por el hecho de que ella dio a luz, ya es inmunda. Y la semana pasada fue un pasaje clave para entender cómo es la naturaleza del hombre. El hombre es pecador en su parte más íntima. En su parte más profunda, el hombre está corrompido. Y si uno va a aprender cómo discernir lo inmundo de lo santo, tiene que conocer esta verdad. Tiene que saber de que no solamente hacer pecado me hace pecador, sino que, al contrario, yo soy pecador por naturaleza. Soy inmundo desde el vientre de mi madre. Soy tan inmundo que el vientre que me tuvo se hizo inmundo por tenerme. Tan inmundos somos. Y el hombre que está en esa condición no tiene ninguna esperanza de restaurarse a él mismo, porque todo lo que toca es inmundo, a menos que Dios le restaure. Y veíamos, ¿no es cierto?, que el pecado tiene que ver con algo que está en la naturaleza del hombre también. Bueno, hoy vamos a entender algo más en cuanto al pecado. Y bueno, seguimos en todos estos temas que tratan el pecado una y otra vez. Y espero que no lo estés sintiendo como algo tedioso, porque es algo muy importante para sacerdotes. Entender, saber discernir lo inmundo de lo puro. Y hoy vamos a llegar al capítulo 13. Bueno, y antes de leer el capítulo, en realidad vamos a intentar leer el capítulo 13 y 14. Pero antes de leerlo, quiero presentarte el tema que va a tratar acá, porque es un tema muy importante. Saben que muchas veces hemos usado frases como, por ejemplo, pecar es humano. Todos pecamos, porque somos seres humanos y los humanos pecan. Pero ¿sabés que la Biblia no está de acuerdo con esa frase en su totalidad? Porque el pecado no es parte de la raza humana. El pecado no es parte esencial de lo que significa ser uno humano. Todo lo contrario. El pecado es como un virus, una enfermedad que entró en la raza humana y que corrompe al hombre a tal grado que el hombre no puede cumplir el propósito por el cual fue creado.
No puede disfrutar de las cosas que Dios diseñó para él por esta enfermedad. Todo lo contrario, el pecado no es parte de la raza humana, sino que es el mayor flagelo de la raza humana. El pecado es externo al hombre, pero se metió en la vida del hombre, en la naturaleza del hombre, y ahora destruye por completo al hombre. Entonces, este capítulo nos va a mostrar el pecado en esa forma. Nos va a mostrar el pecado como una enfermedad horrible. Una enfermedad que degrada al hombre hasta lo más bajo. Y nos va a mostrar esto a través de una enfermedad física, pero que en realidad va a ser esta enfermedad física un reflejo de lo que el pecado es para el alma. El pecado es para el alma lo que la lepra es para el cuerpo. Y Dios va a usar una enfermedad tremenda que va a afectar al cuerpo de una manera, ¿no es cierto?, que pocas veces podemos imaginar hasta dónde puede llegar. Y vamos a hablar y vamos a mirar estos capítulos que van a sonar hasta desagradables en algún momento. Pero por más desagradable que sean estos capítulos ni siquiera llegan a la profundidad de lo desagradable que es el pecado para Dios. El pecado es algo horrible. Es algo horrible que enferma el alma a un punto que degenera y atrofia la vida de una persona para que él no pueda vivir la vida que Dios diseñó para él. Apartado de todos los beneficios que Dios tenía para el hombre y condenado a una agonía en soledad perpetua, sin esperanza de ser rescatado. Así es la enfermedad del pecado. Así que vos me decís, pero ¿cómo sabemos que esta enfermedad está comparándose con el pecado? Bueno, así lo entendieron los profetas. Por ejemplo, vamos a leer un solo pasaje de Isaías. Bueno, le hice abrir ahí, pero dejen un dedito y vayan a Isaías capítulo 1. El versículo 2 dice así: Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y en esa expresión, ellos se rebelaron contra mí, se habla de esta enfermedad del alma. Es la enfermedad del pecado que está definida como rebeldía. La enfermedad del pecado se puede caracterizar con esta palabra. Es en esencia rebeldía el pecado del corazón, ¿sí? Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Así que acá va a hablar de la actitud que ellos tienen. Pero mirá cómo va a describir ahora la condición en la que ellos están. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Viste todos esos títulos? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? ¿Os rebelaréis? Y acá Dios le va a mostrar en un espejo la condición en la que el pueblo está. Una condición que ellos no notan. Porque la enfermedad del pecado es, en muchos sentidos, parecida a la enfermedad de la lepra. La enfermedad del pecado, una de las cosas más tremendas que tiene, es que oculta de la víctima las marcas que le muestran el peligro. Oculta de la víctima lo terrible que es la condición en la que está. Así como la persona enferma de lepra pierde la sensibilidad y no siente el dolor de la degradación de su cuerpo, así también el que está enfermo de pecado. Y por eso Dios le pone un espejo y le hace ver a esta persona cómo está, y mirá cómo le dice, ¿cómo está espiritualmente? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizadas con aceite. Cuando leamos ahora
Levítico 13, te vas a dar cuenta que ¿de dónde está sacando las palabras Dios para hablarle? De la enfermedad de la lepra. Él le está diciendo, ustedes están en este estado. Su alma está en este estado. Hay una lepra que es la lepra del alma y se llama el pecado. El pecado afecta al alma de esa manera y por eso hoy vamos a hablar de ese problema, de esa enfermedad, la lepra del alma. Y de esto nos habla este capítulo. Bueno, no es la única vez que aparecen pasajes que hablan del pecado en forma paralela a la lepra. Por ejemplo, si ustedes pueden leer después el Salmo 38, donde David está hablando del pecado y dice, bueno, estoy encorvado, porque mis lomos están llenos de ardor, nada hay sano en mi carne. Él está hablando del problema del alma, pero él está usando palabras de Levítico 13, de la lepra, que enferma el corazón de esa manera. Después en Isaías 53, se usa esa misma expresión para hablar de que el problema, la enfermedad del alma de estas personas, va a ser un día sanado por el Mesías. Y usa las palabras que hablan de salvación, usan estas mismas palabras de la enfermedad de la lepra, porque dice en Isaías 53, 5, por ejemplo, por su llaga fuimos nosotros curados. Su llaga, esa expresión, la llaga, se está refiriendo a esa enfermedad que todo el Antiguo Testamento reconoce como un símbolo del pecado. Y el Cristo cargando el pecado, llevando la enfermedad de la lepra sobre sí mismo, hizo posible que nosotros seamos librados de esa enfermedad. Y en el capítulo 13 y 14 no solamente vamos a ver en cuanto a las características de esta enfermedad, sino que vamos a ver acerca de cómo Dios libra un alma de esa enfermedad. Y aún en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, usa esa misma expresión, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, si vos querés entender mejor este concepto de salvación, tenés que entender estos dos capítulos. Porque la Biblia usa este lenguaje para explicarnos qué significa ser salvado. Ser salvado significa tener una enfermedad terminal, incurable, que corrompe completamente todo el cuerpo hasta llevar a la destrucción y ser milagrosamente curado por Dios y vuelto a traer a todos los beneficios del pueblo de Dios. Eso es la salvación. Así que cuando nosotros leamos, vuelvan ahí a Levítico, cuando leamos este capítulo, vos tenés que leerlo desde esa óptica. Y vos tenés que saber que cada frase, cada palabra que aparece acá, es parte de una predicación del Evangelio. Es parte de lo que nos ayuda a entender qué es lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo de esta condición tremenda. Así que vamos a leer estos capítulos. Acompáñenme ahí al versículo 1. Y ténganme paciencia, porque son capítulos largos. Pero lo vamos a leer de todas maneras, ¿sí? Hasta ahora hemos tenido siempre esta costumbre de leer los pasajes, aunque después se nos acorte un poquito la enseñanza, pero vamos a leerlo. Dice así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio en la erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio,
Deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo al sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne humana hubiere divieso, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón y una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare, y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiese en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y si pareciere ser más profundo que la piel, es lepra que salió en la quemadura. Y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuese más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, la lepra le encerrará al sacerdote por 7 días, y al 7º día el sacerdote le reconocerá, y si hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote le declarará inmundo. Es llaga de lepra. Versículo 29. Y al hombre o la mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillo y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Versículo 38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará. Y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas de algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la anticalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Versículo 45. Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Versículo 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino. Versículo 51, saltamos. Y al 7º día mirará la plaga, y si hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido. En el versículo 55, el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si apareciere que la plaga no ha cambiado de su aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemará al fuego, es corrosión penetrante,
esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Capítulo 14, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días, y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos, sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 14, sí. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha purificado y su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y saltamos al versículo 32. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Saltamos al versículo 43. Y si la plaga volviera a brotar, y acá está hablando de la plaga que está en las casas, las paredes de las casas, dice, si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Versículo 49. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Y saltamos al versículo 54. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido, y de la casa, y acerca del hinchazón, y de la erupción, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Bueno, por lo largo que son estos capítulos, parece que Dios le dio mucha importancia a este tema. Dios no habla por hablar, Dios no alarga sus discursos porque no tiene nada que decir. Dios tiene mucho para decir y elige muy bien lo que Él va a decir. Y Él usó solamente 8 versículos para hablar de lo que explicamos el domingo pasado, hablar de esta mujer inmunda, pero voy a usar 2 capítulos de los más largos de todo el libro para explicar este problema de la lepra, el pecado como una enfermedad. Vos tenés que entender, hoy nosotros no estamos muy familiarizados con este tema de la lepra. Bueno, acá tengo un problema porque tengo una doctora que está presente y va al final de la predicación corregirme en todo lo que me equivoque sobre la lepra.
Pero si entiendo bien la lepra, aunque hoy en día hay muchísimos tratamientos que hacen que se pueda controlar perfectamente esta enfermedad, en el mundo antiguo la lepra siempre fue una enfermedad muy temida y que llegó a niveles, ¿no es cierto?, pandémicos, en que muchísimas personas eran infectadas. La lepra era temida a tal grado que Dios va a usar este tema, va a tomar esta enfermedad para hablar de lo que para Él es lo más horrible que puede haber. Y es el tema del pecado. El pueblo de Israel entendía el problema de la lepra. Ellos venían de Egipto. En Egipto siempre fue un problema esto. Egipto vivía al lado del río Nilo. El río Nilo era muy sucio. Entonces había muchas enfermedades. Y en lugares calurosos especialmente, la lepra es una enfermedad que crece, como decimos, como hongos. ¿Sí? Crece en todos los lugares. Entonces Israel sabía. Y salir de Egipto no iba a hacer que ellos ya no tengan más este problema. Ellos se iban a encontrar con esta enfermedad constantemente. Ellos iban a mantenerse en esos ambientes cálidos donde esta enfermedad iba a florecer. Bueno, la lepra, según nos cuentan, comienza de una forma casi imperceptible. Y suelen comenzar con pequeñas manchas, usualmente rojas, que no producen ningún tipo de dolor. No te llaman la atención más que solamente por el color. Y esa mancha roja, uno que no conoce, la pasa, la deja desapercibida, pero sigue creciendo. Y no solamente crece, sino que va haciendo que la piel que está sobre la mancha llegue un momento en que se rasgue y exponga la carne viva que está dentro. Y cuando llega ese momento, uno empieza a darse cuenta de que este problema no es solo un problema superficial. No es un problema de la piel, la lepra. La lepra se expone en la piel, pero es un problema que está mucho más profundo. Es un problema que va a romper los tejidos desde adentro. Y que va a producir que esa persona, cuando empieza a ver esas manchas, no haga nada al respecto. De repente la piel se empieza a abrir y no siente gran cantidad de dolor. Entonces no es alarmante, porque la lepra una de las cosas que hace es insensibilizar. Pero adentro, aún mucho más profundo de lo que él ve, la lepra está actuando. Está actuando aún en los huesos mismos. Y si esa lepra no es atendida, el cuerpo se va corrompiendo desde adentro, al grado donde de repente un dedo se le cae a la persona sin que él se haya dado cuenta cómo eso pasó. Solamente en una mancha externa, y ahora su cuerpo, sus miembros se empiezan a desprender. Y un día se cae un dedo y de repente se le cae una mano, un brazo, una pierna a esta persona que ve que se está corrompiendo desde adentro sin haberlo notado hasta este punto donde ya es irreversible. Pero la enfermedad es tan horrible. Yo intenté buscar alguna información, pero no tiene ningún sentido pararme acá adelante y darle los detalles. Más que ustedes entiendan que esto es lo que produce una corrupción interna que se manifiesta sutilmente en el exterior, pero que va avanzando hasta abarcar todo el cuerpo y reducir el hombre a nada, ¿sí? Corromperlo completamente. Y esta enfermedad, en el mundo antiguo, había algunos tratamientos que se proponían para cuidar a estas personas, pero no había ninguna garantía y ningún registro de que estos tratamientos hayan dado ningún resultado. Era una enfermedad que para el mundo antiguo no solamente era tremenda, sino que era incurable. La única forma de tratar esta enfermedad era aislar a estas personas de la sociedad solamente para que vivan con los demás leprosos esperando su muerte y que la enfermedad avance hasta ese punto donde todo termine. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa enfermedad y en el terror que una persona tendría a contraer esa enfermedad, vos tenés que saber de que aún con lo gráfica que es y lo feo que es esa enfermedad, no se compara con la profundidad de la degradación del pecado en el corazón de un hombre. Dios usa este ejemplo, pero a la vez Dios dice, nadie conoce lo profundo de su enfermedad. No hay ningún hombre que haya visto lo vil que es.
Solo Dios conoce. Y Dios nos muestra a través de estas enfermedades solamente una luz que nos haga ver al menos un poco de lo que Él entiende por el pecado. Bueno, ahí en Jeremías, capítulo 30, no lo vamos a leer, pero aparece este tema, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, porque Él dice así: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en esta enfermedad, tiene que pensar en esto también. No solamente en lo tremenda que es, sino en la desesperanza. Esto va a llevar su proceso hasta un final trágico inevitable. No se puede escapar. No hay ningún médico que pueda sanar esta enfermedad. Y Dios elige esta enfermedad para hablar acerca del pecado. Ahora, en este capítulo vamos a ver de que hay esperanza para un leproso. Porque Dios, aunque es imposible para el hombre hacerlo, es posible para Dios. Y vamos a mirar, ustedes vuelvan ahí en Levítico si se fueron, vamos a mirar 3 puntos. Primero que quiero que vean es la manifestación de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad de la lepra? ¿Y cómo se manifiesta la enfermedad de la lepra espiritual? Y dice en el versículo 2: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo, y ahí te da toda la descripción, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Entonces Dios está diciendo que esto es algo que el pueblo va a vivir y que este es el camino para actuar. Cuando ellos vean esto, ellos tienen que actuar. Pero es interesante a quién Dios le da esta tarea. La tarea para discernir esta enfermedad, Dios se la da al sacerdote. Entonces podríamos ver que el sacerdote en este momento está tomando un rol que podríamos ponerlo como comparable con el de un médico. Él va a tener que conocer suficiente de la enfermedad para dar un diagnóstico de la enfermedad y después va a tener que conocer cómo responder a esta enfermedad cuando ha sido limpiada. Entonces, este tiene que tener un conocimiento físico. Pero cuando lees todo el capítulo te das cuenta que el rol que tiene Aarón acá no es el rol de un médico. Porque no tiene Aarón ahora la responsabilidad de mirar y examinar para poder dar un diagnóstico, para poder curar a este hombre. El propósito no es curarlo, como lo tendría un médico, ¿no? Un médico tiene el propósito de curar a esta persona. Pero Aarón no tiene ese propósito. Es más, en todos estos capítulos, capítulos 12, 13 y 14, no hay ni una sola instrucción de cómo curar la lepra. La lepra es incurable. La función de Aarón no es curar la lepra. Él no puede curar la lepra. Su función no es medicinal. Su función es una función espiritual. Él tiene que ser capaz de identificar la lepra porque él tiene un poder legislativo sobre Israel. Y él, cuando vea la lepra, él tiene que tomar una decisión. Sacar a esta persona, aislarlo, excluirlo de la vida del pueblo. Vamos a ver esto más adelante. Pero, ¿por qué? Bueno, porque acá lo que se busca es algo mucho más allá que esta enfermedad. Lo que está en vista acá es lo que venimos estudiando desde el principio. El Dios Santo vino a vivir en medio de este pueblo. Y este campamento debe ser un campamento santo. Y nadie que viole la santidad de Dios puede participar con el pueblo de Dios en las cosas sagradas. Entonces la razón por la que Aarón va a examinar es para poder excluir lo inmundo del campamento santo donde la presencia santa de Dios está. Esa es la razón por la que él va a hacer esto. Es muy importante que los sacerdotes entiendan lo que es el pecado, porque ellos tienen que ser capaces de discernir, porque ellos también tienen esta función de separar lo que es inmundo de lo que es santo. Ahora, ¿qué herramientas tenía Aarón para discernir la lepra?
es interesante que él no va a tomar una decisión rápida, apresurada, no va a tomar una decisión superficial, no basada en lo que a él le parece o en sus entendimientos, sino que él tiene instrucciones. Y él tiene que seguir estas instrucciones muy detalladas que le van a llevar al punto donde sin duda él va a poder saber si esta persona tiene enfermedad. Entonces acá va 3 descripciones de la lepra, 3 formas de identificar la lepra, que son las mismas que nosotros tenemos para identificar el problema de la corrupción en el alma de una persona por su pecado. ¿Están listos? La primera característica de la lepra es que la lepra es la descomposición del organismo. La primera característica para entender lo que es la lepra es la descomposición del organismo. Y ahí en el versículo 3 le da la instrucción. El sacerdote debe mirar la piel del cuerpo y ¿qué busca ver? ¿Qué busca entender? Porque hay muchas enfermedades que afectan la piel. Pero ¿cuál es la enfermedad que va a prender las alarmas y que va a hacer que sea echada la persona de acá? Miren lo que dice. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel, es lo primero que le da, ¿no? La reconocerá y le declarará inmundo. Mirá, bueno, acá se da esta instrucción en el versículo 20, vuelvo a usar, ahora vamos a verlo más adelante, pero él mira dónde puede surgir esta enfermedad y en el versículo 20 vuelve a decir lo mismo. Si pareciera estar más profunda que la piel, en el versículo 25, más profunda que la piel, será inmundo. Versículo 30, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera ser más profunda que la piel. Más profunda que la piel, ¿viste todas las veces que aparece? Eso es lo que le va a indicar al sacerdote que esta enfermedad es lepra. Porque la lepra no es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad que está más profundo. Bueno, ustedes saben que así es el pecado también. El pecado muchas veces nosotros lo miramos como si fuese a ser una enfermedad de la piel. Como si fuese a ser una enfermedad externa. O sea, decimos, bueno, ¿qué es pecado? Bueno, pecado, le preguntamos a la persona cuando estamos evangelizando, ¿y qué te dice la persona? ¿Qué es pecado? Siempre dice el mismo orden casi. Mentir, robar, matar, dicen esas mismas cosas, ¿no? O sea, mentir es pecado. Ellos están viendo que la acción del momento es lo pecaminoso. Pero nosotros, los sacerdotes de Dios, sabemos que el pecado no es una enfermedad de la piel. El problema no es mentir. El problema es que hay una corrupción que es mucho más profunda, que está arraigada en el centro mismo de la persona, que se manifiesta en la mentira. Se manifestó en la piel. Y esa manifestación me hizo tener que examinar. Y cuando yo examiné eso, vi que esto no es solamente una manifestación superficial de una enfermedad temporal, sino que es la manifestación de una corrupción interna que está produciendo esto en la piel de la persona. Eso es lo que el sacerdote tiene que poder ver. Eso es lo que los fariseos no entendían, que Jesús les tuvo que enseñar ahí en Mateo capítulo 15. Anoten, mira, Mateo 15, 18 al 20. Donde Jesús le explicó que el problema del hombre es su corazón. Él le dice que no es lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y miren, no, se los leo. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Miren la lista que da acá. Mateo 15, 18. Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Fíjate, lo que sale de la boca, del corazón sale. Jesús está viendo una raíz. La corrupción interna que produce el efecto externo. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Es imposible cometer un pecado con mi mano si primero no cometí un pecado con mi corazón. ¿Sí? El pecado de la mano viene después del pecado del corazón.
nace en el corazón y se expresa en la mano. Y por eso termina diciendo el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas, ¿qué son las cosas que contaminan al hombre? Las cosas que salen del corazón. Jesús está señalando la lepra del alma. Está mostrando, ahí está el inmundo. El inmundo es la persona que tiene un estado corrompido interno que se manifiesta por acciones pecaminosas. Esa persona es la que tiene que identificar el sacerdote. Segundo, entonces es más profundo que la piel, la descomposición del organismo. Segundo, se identifica la lepra por el crecimiento paulatino sobre el cuerpo. El crecimiento paulatino sobre el cuerpo. Y si volvés ahí al capítulo, dijo, ahí en el versículo 3, que va a identificarlo porque es más profundo que la piel. En el versículo 7, bueno, dice, a esta persona, me salté algo ahí, hay veces que no se nota en el momento si es más profundo o no. Claro, ¿cómo sé yo si esto es algo superficial o es algo profundo? Hay veces donde es fácil discernirlo, hay veces donde no es tan fácil. Entonces el sacerdote no tenía que tomar una decisión rápida. ¿Qué tenía que hacer? Si él no estaba seguro, iba a hacer esperar 7 días. Lo deja en cuarentena a esta persona, encerrado en su casa, 7 días. Porque, ¿cuál es la conclusión lógica? Tarde o temprano, la corrupción interna se va a manifestar exteriormente. Entonces, el tiempo va a mostrar lo que hay en el corazón. Eso es una ley indiscutible. Ahora, puede ser que después de 7 días no se alcance a ver. ¿Y qué tiene que hacer el sacerdote entonces? Va a esperar otros 7 días. Él no está apresurado. Él sabe que esta enfermedad irreversiblemente va a llevar a la consecuencia. Y lo que termina diciendo es, después de 14 días, la decisión es inevitable. Es evidente. Después de 14 días de exposición, él va a poder saber. Entonces, a donde quiere llegar el sacerdote es al corazón, a la corrupción interna. Ahora, acá tiene otra ley, el versículo, todo eso lo explica hasta el versículo 6. 7 días, otros 7 días. Versículo 7. Pero, si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote, para ser limpio, deberá mostrarse otra vez. Entonces, si se sigue extendiendo, se prende una alarma también. No solamente él mira lo que hay al frente de él, sino es que él considera esto. Si se extiende. ¿Por qué? Porque la lepra tiene esa característica. La lepra es insaciable. La lepra no se conforma con corromper un dedo o una pierna. La lepra va a ir por todo. Quiere destruir todo y corrompe todos los tejidos. Así que inevitablemente la lepra va a llevar a la expansión, a otros miembros que van afectándose por la misma enfermedad. Y esto se muestra muchas veces también. Mirá, vimos, ¿no es cierto?, que es más profunda, pero usa la misma expresión si se extendiere una y otra vez. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando vayamos al próximo capítulo. Pero en cada examen que hace el sacerdote se dicen estas dos cosas. Si es más profunda y si se extiende. Si es más profunda y se extiende, es lepra y debe ser tratado como lepra. Uno sabe que el pecado es así en el alma también. Si uno quiere entender si esto es parte de una corrupción moral o es una enfermedad superficial, uno tiene que esperar a ver cómo se desarrolla esta enfermedad. Si una persona en su pecado mostró solamente una caída temporal, o si en su pecado se manifiesta la misma enfermedad en todas las áreas de su vida. Y el pecado se extiende constantemente. Por ejemplo, si vos lees ahí en Romanos, capítulo 1, 21, hacia adelante, vas a ver gráficamente cómo se extiende el pecado. Estas personas que no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ellos, lo próximo que hacen es adorar la criatura antes que a Dios. Después ellos deshonran sus propios cuerpos. Y después ellos llegan, dice al final del capítulo, a toda clase de inmundicias. No hay ninguna inmundicia
que el pecado no va a llevar a estas personas si se da esa línea, esa rienda suelta al pecado. Esto es lo que el pecado hace. El pecado es insaciable. Y cuando el pecado está gobernando la vida de una persona, el pecado se manifiesta en muchas formas, en todas las áreas de su vida. Entonces, la corrupción interna se descubre la lepra se descubre por una corrupción interna que se manifiesta en la piel, pero que después muestra ser más profunda, se manifiesta en que va creciendo cada vez más, a diferencia del creyente, que lucha con el pecado, pero va en un camino de victoria sobre el pecado. Esta otra persona va en un camino descendente que va destruyendo todas las cosas. En tercer lugar, se descubre la lepra por los lugares y formas variadas en las que aparece. Tiene que saber el sacerdote de que no es siempre igual cómo se va a manifestar esta enfermedad. Y muchas veces las cosas más naturales pueden ser el lugar donde salga a luz la condición verdadera de esta persona. Por ejemplo, en el versículo 18 habla acerca de un divieso. Un divieso puede ser un grano, un forúnculo, una erupción de la piel. De eso, que quien no ha tenido un grano en su vida, pero de eso tan natural, puede exponerse por ese lugar esta enfermedad mortal, que no es un simple grano, es la corrupción del cuerpo. Después habla de la quemadura del fuego. Fíjate, una quemadura es un accidente. Sucedió un accidente, esta persona no es culpable de ese accidente, pero en esta quemadura, la piel sensible va a aportar el lugar, la ocasión, el momento para que salga a luz la corrupción que hay adentro. El problema no es la quemadura. ¿Sabes que muchas veces es una tragedia aún en la vida de una persona que en la forma en la que respondemos a esa tragedia expone la corrupción que hay en el corazón? Fue una quemadura. Pero el cuerpo, si es sano, lucha contra la quemadura y sana esa quemadura, aún dejando una cicatriz, pero responde a esa quemadura de esa forma. Pero un cuerpo enfermo de lepra, frente a la quemadura, ¿sabes lo que hace? Desarrolla una erupción que saca a luz la corrupción que hay adentro. Entonces el sacerdote tiene que saber de que hay muchas cosas que pueden exponer a la corrupción del corazón. Otro, puede ser una llaga en la cabeza o en la barba. Puede aparecer aún en lugares ocultos, porque abajo del pelo no es fácil identificar una mancha, ¿no? Y a veces una persona puede pasar desapercibida cuando en realidad tiene una corrupción moral profunda y que las manchas no están expuestas, no están visibles, nadie las ve, pero están ahí. Y el sacerdote tiene que saber que están ahí. ¿Para qué tiene que saber? Para revisarle la cabeza, ¿o no? Para fijarse abajo de la barba también, ¿qué hay? Hay que revisar, porque la lepra se puede esconder muy bien en los lugares que nadie los ve. En manchas blancas, dice el versículo 38, y el versículo 40, sé que contuvieron la risa cuando lo leí, pero esta es la esperanza de los pelados, porque dice, el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo pero limpio. Qué bueno, ¿no? Yo creo que voy en ese camino, porque después habla si la calvicie fuese de frente y allá ya empezó la calvicie, pero soy limpio, ¿sí? No me miren con ojos críticos. Pero acá, ¿no es cierto?, habla de esta persona que tiene la calvicie, ¿no es cierto?, no es parte del diseño natural de Dios, es parte de la degradación del cuerpo, y el cuerpo está mostrando señales, ¿no es cierto?, se va cayendo el pelo, pero eso no es una señal necesaria de la lepra. Hay veces que llevamos marcas, ¿no es cierto?, naturales de la degradación del pecado, pero eso no muestra necesariamente una corrupción interna. Es calvo, pero limpio, es la impresión que va a dar. Mirá lo que está diciendo. Toda esta gente que vos ves están adentro de lo que se podría llamar el pueblo de Dios. Estamos todos en el desierto yendo a la tierra prometida. Pero, si alguien tiene la corrupción de la lepra,
él no puede participar de la vida del pueblo de Dios. Él no tiene acceso a la persona de Dios. Él va a ser sacado. Y el sacerdote debe ser el que pueda discernir y pueda saber que la lepra es una corrupción interna que se manifiesta externamente de muchas maneras. Pero estas son las señales. No cualquier enfermedad, no cualquier mancha, sino la que viene de más profundo, la que se desparrama y la que aparece aún en los momentos y los lugares más inadvertidos. ¿Sí? Segundo punto. Vimos las manifestaciones de la lepra. Ahora veamos las consecuencias de la lepra. Y esto es algo difícil de leer para nosotros aún. Primero lo que dice el versículo 41. Si es que la persona es señalada como una persona con lepra, ¿qué va a hacer este sacerdote? Bueno, uno podría decir, pero ¿por qué Dios actúa de esta manera? ¿Dios no es un Dios bueno? Si Dios puede sanar de la lepra, ¿por qué no le digas a este sacerdote, o por qué directamente no erradicó la lepra de todo su pueblo? ¿No hubiese sido lógico? O sea, Dios, Él, envía la lepra, o permite la lepra, y a la vez, al que le da la lepra, lo echa fuera del campamento, lo condena a todo lo que vamos a leer ahora. Y uno dice, ¿por qué Dios haría eso? Porque la lepra tiene un propósito en la economía de Dios, que si Él no lo hubiese dicho, no lo hubiésemos entendido. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Para qué Dios creó la enfermedad de la lepra? ¿Para qué Dios permitió la lepra en la vida aún de estas personas que estaban dentro de su pueblo? Él quería mostrar cómo Él es un Dios redentor, que puede salvar a una persona de la desesperanza total, con una corrupción interna que le lleva a la muerte segura, y traerle a la relación preciosa y gloriosa de su pueblo con Él. Y Él quería mostrar esto. Y para esto Él actúa de esta manera. Ahora, quiero que vean cuáles las consecuencias de esta enfermedad establecidas por Dios. Dios estableció estas consecuencias. ¿Cuáles son? Versículo 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta. Este vestido rasgado y cabeza descubierta nos quieren mostrar de que este hombre está llevando sobre su cuerpo las marcas de estar en una gran calamidad. La lepra es una gran calamidad. Ustedes se imaginan a esta persona con lepra pasando la gran vida ahí afuera del campamento diciendo, yo acá estoy re bien, yo no necesito ir al pueblo, no necesito estar ahí, no necesito ir al tabernáculo, no necesito ofrecer sacrificios, yo tengo todo lo que quiero. Acá tiran la basura todos y yo de la basura saco lo que necesito para comer. Yo vivo en las cuevas, ¿no es cierto?, que son calentitas en invierno. Yo, ¿no es cierto?, nadie me molesta, nadie se me acerca, porque todos piensan que soy leproso, así que yo tengo la gran vida. ¿Se imaginan esta actitud en esta persona? Pero ustedes saben que esa es una de las grandes tragedias del mundo hoy. Las personas sin Cristo tienen una corrupción moral que les pone en una situación tremenda, en una gran calamidad. Pero ellos no lo ven como calamidad. Ellos se acostumbran a esto. Ellos piensan que es lo normal, es más, nos ven a nosotros con misericordia. Pobres de ellos. Ellos sí necesitan a Dios, yo no lo necesito. Pero acá Dios da estas instrucciones. El que tiene lepra debe vivir con una actitud de estar bajo una gran calamidad, con sus vestidos rotos, ¿no es cierto?, con su cabeza cubierta. Y algo más. Ellos deben andar, dice, esbozando, o sea, a gran voz, estas palabras: inmundo, inmundo. Esta expresión, o sea, vos tenés que imaginar en la condición en la que estas personas estaban, donde la lepra, uno de los lugares que va a atacar usualmente es la cara.
y la cara, ¿no es cierto?, en su hinchazón, los labios. Usualmente los cartílagos se pierden primero antes que los huesos, entonces las orejas se caen, la nariz se cae, toda la cara hinchada, los labios, casi no puede hablar esta persona. Así que más que un grito es un balbuceo desesperante que ya escucharlo te hace poner los pelos de punta. Escuchar este balbuceo decir inmundo, y no poder ni siquiera pronunciar bien la palabra, y gritarlo, inmundo. ¿Y cuál era la intención? ¿Por qué Dios hace que estas personas mismas sean las que hablen de esta manera? Bueno, Dios está usando la lepra como una imagen que Dios espera que el pueblo entienda. Dios espera que el pueblo entienda la imagen del pecado viendo esa persona en esa condición. Entonces Dios le predica un sermón continuo, dramático y horrible al pueblo de Israel por siglos a través de estas personas, a través de estos leprosos, que le hacen ver al pueblo de Israel su condición moral. Estos hombres diciendo inmundo, lo que debía llevar era que el pueblo entienda el punto es el punto de la condición moral en la que ellos están, que no pueden entrar y que entiendan el pecado. Y es más, el pueblo lo entendió porque Isaías lo usó, David lo usó, el Antiguo Testamento reconoce esta imagen. Y estas personas mostraban con estas frases a Israel su condición moral. Pero no termina ahí, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Bueno, ya hablamos de ser inmundo, pero acá te explico un poco más de a qué se refiere ser inmundo. Ser inmundo significa estar impuro y habitar solo. Este hombre, en esta condición, no puede participar de la vida del pueblo. Él tiene que ser aislado, marginado, y ahora va a vivir o solo o en un lugar que se designó para que estén todos los leprosos. Entonces, el día que se identifica el leproso no tiene ningún lugar en el pueblo de Dios. Su lugar es estar con los demás leprosos. En este lugar horrible. No sé, yo nunca estuve en un lugar así. Existen hasta nuestro tiempo lugares donde son enviados los leprosos, leprosarios creo que les llaman, ¿no? Argentina es uno de los países que todavía los usa. No son muchos los países en Argentina. General Rodríguez ahí. El país donde más leprosarios hay es en Brasil. Teníamos un profesor en el Instituto Bíblico, un hombre muy ancianito, fundador de iglesias en Perú, don Jaime Evans, que él contaba cuando él trabajó fundando iglesias en la selva, él iba a una comunidad que era una comunidad de leprosos. Y él a veces contaba algunas de las historias tan tristes. Porque la lepra no tiene consideración social, no tiene consideración de edad. Uno puede ver ancianos y niños. La lepra es transmitida por contacto, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces se contagia así la lepra. Entonces, la mayoría de estos niños fueron sus padres mismos los que transmitieron esta enfermedad. Y a una tan corta edad ellos están sufriendo. Y uno ve todos los niveles y todas las cosas tan horribles que pasan ahí. Bueno, a ese lugar era confinada esta persona. Va a ser sacado del pueblo, va a ser enviado a ese lugar. Ahora, muchas veces no entendemos como una tragedia esto que está diciendo acá. Va a ser enviado solo, fuera del campamento, usa la otra expresión. Pero esto es una de las grandes tragedias de esta enfermedad. Aislar a la persona del lugar de la comunión con el pueblo de Dios, donde él junto al pueblo de Dios va a poder adorar a Dios y vivir para lo que fue creado. Ahí en el Salmo 27:4, el salmista dice así: una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré,
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista dice, esto es lo más valioso que un ser humano tiene, estar en la presencia de Dios, en el templo de Dios, adorando a Dios y viviendo para Él. Pero un leproso no tiene acceso a eso. Un leproso tiene que estar fuera del campamento. Fuera del campamento. Entonces, además de todo esto, la expresión que dijo, ¿no es cierto?, será impuro, que me salté, lo que significa no solamente es que él tiene una corrupción moral que lo corrompe a él, sino que su corrupción afecta todo lo que él hace, todo lo que él toca. Cada vez que él, por ejemplo, se siente en una piedra, en esa piedra nadie más se puede sentar. Cada vez que se acuesta en una cama, esa cama es inmunda. Cada vez que él toca con su manto, ¿no es cierto?, las piedras de una casa, toda esa sección tiene que ser sacada. Todo lo que él toca es inmundo. Aún su mismo aliento contamina el ambiente en el que él está. Es una persona inmunda en todos los sentidos. Y es tratado de esta manera. Y nosotros, ya hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, ¿cómo pensamos que en esa condición podemos hacer algo valioso para Dios? Esta persona, todo lo que toque es inmundo. Y hoy encontramos personas, ¿no es cierto?, que hablan de que son buenos, hablan de que ellos hacen buenas obras. Cuando Dios mira a esta persona, no solamente lo ve con una corrupción que está destruyendo toda su vida, sino que lo ve en un estado que contamina todo lo que toca. No hay ninguna buena acción. Y por eso esta persona no puede participar. Está excluida del pueblo de Dios, fuera del campamento. En esa condición está. Tanto así, ¿no es cierto?, que aún menciona en el versículo 47 sus vestidos, todo lo que una persona toca debe ser quemado. Es la única forma de deshacerse de esta enfermedad. Bueno, vamos al tercer punto. Entonces, la manifestación de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad y, el último, la purificación de esta enfermedad. Y esto llega en el capítulo 14, donde dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Ahora, algo interesante, en este capítulo no se da ninguna esperanza para darle un método de cómo limpiarse. Este hombre, en esta condición, está condenado a todas estas calamidades sin esperanza de por vida y no puede hacer nada para escapar de ese estado. En todo el capítulo no se dice nada que este hombre pueda hacer. Es más, arranca este capítulo cuando se limpiare. Hasta da la impresión de que esto es algo que sucede de forma inexplicable. Este hombre que estaba en esta condición y que iba a terminar en esta corrupción total, ahora está limpio. Y entonces, ese sacerdote que un día lo identificó como inmundo, ahora vuelve a sentarse con él. Y esta imagen es también preciosa. Pensá en esto. Este hombre, este sacerdote, vestido en su vestidura sacerdotal, sale del templo, del lugar donde él hace su oficio sacerdotal. Y él camina hasta ese lugar donde nadie más puede ir. Ese lugar inmundo, donde están todos los leprosos. Y él llega a ese lugar y se para frente a uno de estos hombres, que es leproso. Siempre fue tratado como leproso, está en esta condición. Y ahora él lo va a examinar. Y va a cumplir esta función sacerdotal en ese lugar de corrupción. Y esa función sacerdotal va a ser lo que va a causar que esta persona abandone ese lugar y pueda volver con él al lugar de la comunión. Así que, ¿cómo va a ser? De nuevo respondo y digo, no hay un método. La limpieza de la corrupción es un milagro, es algo inexplicable. Pero una vez que sucede en estos términos que voy a explicar acá.
será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento, ¿viste? Él se fue caminando hasta allá y examinará. Y ahí este leproso, sin poder hacer nada, parado en silencio frente a este sacerdote, va a recibir el ministerio sacerdotal que va a hacer posible que él sea restaurado a la comunión. ¿Y cuál es ese ministerio sacerdotal? Si él ve que está sana la plaga de lepra del leproso, el sacerdote va a reunir un par de elementos. Él va a tomar 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Y en esta ceremonia, él va a mostrar cómo este hombre va a ser purificado para la comunión. Y lo primero que va a hacer es matar una avecilla en un vaso de barro sobre agua corriente, y después va a tomar la avecilla viva, va a agarrar el pedazo de cedro que él llevó, la vara de cedro, va a atar a la avecilla viva sobre esa vara de cedro, y va a meter la avecilla viva adentro de ese bol donde está el agua y la sangre mezclado, la va a meter, va a desparramar agua con sangre sobre el leproso que sale de esta avecilla viva 7 veces. Y al final de la 7ª vez va a ser limpiado. Cuando termine de limpiar al leproso, él va a cortar la atadura de esta avecilla y la va a dejar libre. Y esta avecilla manchada con sangre va a volar al cielo y se va a ir. Esta es la imagen que está presentando acá. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ¿cómo es que Dios purifica el alma tal como Él purificó el cuerpo de ese leproso que ha sido sanado? Bueno, ¿no lo hace por medio de estas 2 verdades? Hay un sacrificio. Son 2 avecillas, pero están identificadas en una sola, porque es un solo elemento. Hay una sola acción que se va a hacer. Estas 2 avecillas representan 2 aspectos de la obra de Cristo que son necesarios para purificar a un leproso en su alma. ¿Y cuáles son los aspectos? El primero es el sacrificio. Cristo debe morir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es lo que venimos hablando una y otra vez. En todos estos sacrificios está el derramamiento de sangre. Bueno, hay algo interesante en esta anécdota, o en esta instrucción, de que se menciona sangre que es derramada sobre agua. Y es el agua mezclada con sangre la que después va a purificar al leproso. Bueno, es probable que esta imagen sea la que hace referencia el apóstol Juan, en Juan capítulo 19, cuando él está describiendo la cruz. ¿Se acuerdan lo que pasó? Cuando llegan a Cristo para ver si él había muerto o no, le clavan esa lanza en su costado. Y cuando clavan la lanza sale del costado de Cristo agua mezclada con sangre. Y para Juan esto fue muy importante porque él dice, yo lo vi, doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Agua mezclada con sangre. Bueno, en este caso era el agua mezclada con sangre que iba a ser echada sobre esta persona. Pero fíjate qué interesante. Él no agarra de la jarra y le echa el agua mezclada con sangre. Hay otra avecilla. Porque no es solamente la muerte de Cristo la que hace posible la limpieza de un leproso, sino que es también la resurrección de Cristo lo que hace posible esto. Esto se dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra de Cristo tiene 2 aspectos que son necesarios para que sea eficaz. La obra de Cristo tiene el aspecto de la muerte en lugar del pecador, el derramamiento de sangre y la resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte que hace posible que haya de justicia permanente, perpetua, eterna. Así que este ave manchada de sangre es el elemento que se usa para esparcir la sangre sobre este leproso, y este ave está liberada ahora. Bueno, esto se iba a hacer 7 veces. Es interesante, por ejemplo, el Salmo 51, 7. Pues, había 4 elementos que se mencionan ahí. Están las avecillas, el hisopo, la grana. La grana era
un colorante que se usaba. El hisopo era unas plantas que crecían en las paredes de las casas y esa planta se usaba en los sacrificios para esparcir agua o sangre. Y acá, por ejemplo, en el Salmo 51:7 se usa esa expresión: purifícame con hisopo y seré limpio. Estas expresiones nacen en esta historia, nacen en este sacrificio, que es en este momento el leproso que es purificado. Bueno, llegamos al versículo 8 y va a nombrar otros ritos que van a suceder. Fíjate hasta el versículo 8, ¿qué hizo el leproso hasta acá? Para ser limpiado. El leproso no hizo nada. Sin poder explicarlo, él ha sido limpiado. Y ahora el ministerio sacerdotal, por medio de estas dos palomas, de estas dos aves puras, la han limpiado y ahora él tiene acceso de vuelta al templo, al tabernáculo. Él puede entrar de nuevo donde está el pueblo de Dios. Y este hombre que ahora está limpio, ahora va a empezar a actuar. Antes él no hizo nada, ahora él tiene que hacer todo. ¿Sí? Ahora él tiene que empezar a actuar, él tiene que hacer algo. ¿Y qué debe hacer? Mirá lo que se explica. Y el que se purifica, o sea, este ex leproso, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua. Él no hizo nada para limpiarse de la lepra, pero ahora él empieza a responder a esa purificación por medio del lavamiento. Primero viene la sangre y después viene el agua. Primero viene la regeneración del corazón y después viene la santificación de la vida. Después viene la purificación. ¿De qué le hubiese servido a este leproso lavar sus vestidos, bañarse, si él tenía la lepra en sus huesos? Él hubiese hecho inmundo una y otra vez todo lo que tocaba. Cuando alguien llega a nuestra iglesia, nosotros no podemos ayudar a una persona a cambiar la mugre que le rodea. No podemos ayudarle a cambiar todo el pecado que está a su alrededor y que afecta a su vida hasta que primero esta persona no encuentre la regeneración, hasta que sus huesos no sean sanados. Lo primero que sucede es esto: el leproso es limpiado. Y entonces ahora el leproso se lava. Y así es con el creyente, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando el Señor nos salvó? Queremos ahora caminar en obediencia. Y hay que empezar a lavar la suciedad que fue parte de mi experiencia durante años, en ese lugar apartado en medio de los leprosos. Pero ahora ya no estoy ahí. Ahora voy a entrar a la comunión con el pueblo de Dios. Ahora voy a entrar a donde está el templo de Dios. Entonces ahora debo entrar limpio. Entonces yo me lavo, y hemos hablado de esto, de esta simbología en Levítico. Por ejemplo, ¿se acuerdan que somos lavados por la obra que hace la palabra a nosotros? El lavamiento de la palabra nos limpia constantemente de nuestro pecado. No solamente se lava, sino que se va a rasurar el pelo. Y esto, ¿no es cierto?, es como un corte con la vida vieja y hay una vida nueva. Todo lo que antes perteneció a esa vida de leproso en ese lugar es quitado completamente y queda el cuerpo en su estado más limpio de todo lo anterior para comenzar ahora una nueva vida. No es que él va a vivir pelado ahora, pero significa que el pelo viejo se fue y ahora va a crecer pelo nuevo. Y el pelo nuevo ya no estuvo en aquel lugar. El pelo nuevo creció de nuevo, ¿sí? Es otro pelo. El pelo que no está contaminado con aquello. Es la idea, ¿no es cierto?, de renovación que encontramos en el Nuevo Testamento. Dejar la vida vieja, vivir una vida nueva ahora. Así es la vida de este leproso. Ahora, él va a responder de esta manera. ¿Se imaginan ustedes a un leproso que fue curado y que él diga: bueno, me alegro, ya no tengo más lepra, me quedo acá con los leprosos? Si él entendió la calamidad bajo la cual estaba,
Todo esto que leemos es parte de una respuesta de gratitud, de fe, de adoración a Dios. Ha sido limpiado, ahora va a ser lavado. Bueno, sigue explicando todo esto en el versículo 10. Entonces, en el versículo 9 al 7 él no hace nada. En el versículo 8 y 9 él hace todo, él se tiene que lavar. En el versículo 10 en adelante, ahora él vuelve a tener acceso a estos sacrificios del cual él había estado apartado durante toda su vida. ¿Qué podía ofrecer a Dios este hombre en la condición en la que estaba? Pero ahora él puede venir, él puede traer los mismos sacrificios que trae el pueblo. Así que él prepara un sacrificio gozoso. ¿De dónde saca las cosas para ese sacrificio? Él no tiene nada. Bueno, no se nos explica. Pero este hombre ahora tiene una oportunidad de, sea lo que sea que él tiene, porque habla, ¿no es cierto?, del que no tiene, igual que el pueblo de Israel, tiene elementos básicos como aves que puede conseguir. Cualquier cosa. Y él va a traer estos sacrificios. Y en estos sacrificios, los sacrificios que él entrega son los sacrificios de gratitud y de adoración. Son los sacrificios de consagración a Dios. Son los sacrificios por lo que este leproso dice, ahora que puedo disfrutar de esa sangre que me limpió, ahora voy a dar todo lo que soy a Dios. Bueno, el leproso no podía dar nada. El hombre purificado, limpio, ahora puede venir y traer este sacrificio. Y bueno, algo más menciona, ¿no es cierto?, en el versículo 14, cómo se toma la sangre y se la coloca, ya estudiamos esto, ¿no? Se le pone en el oído, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho. Y esta sangre lo que representa es que este leproso ha sido limpiado. Ha sido limpiado en lo que escuchó, lo que tocó, a donde fue, toda su vida. Su vida en sus pensamientos, en sus acciones, en su andar, todo fue purificado por esta sangre. Y después algo más, no solamente la sangre, sino que se toma aceite. Y sobre la misma sangre que le purificó, en el mismo dedo, en la misma oreja, en el mismo pie, ahí se echa ahora aceite. Así que hay sangre mezclada con aceite. ¿Y el aceite qué representaba? El aceite de la unción, el aceite de la consagración. Así como se ungía al sacerdote el día que se lo iniciaba como sacerdote, esta persona lo que está diciendo es, la misma oreja que fue limpiada ahora es consagrada. El mismo dedo que fue limpiado ahora es consagrado. El mismo pie que fue limpiado es consagrado. Mi vida limpiada y consagrada son dos partes de una misma obra que Dios hace en nosotros. Nosotros respondemos así a Dios. Bueno, se ha ido ahora, pero si ustedes leen el resto del capítulo, ustedes van a ver que aún va a tratar un tema más, que es el tema de la casa donde viven. Y que aún el ambiente donde está debe ser cuidado de esta enfermedad, porque puede contagiar. Son lugares, ¿no es cierto?, y son peligros de contagio. Entonces debe ser cuidado hasta el punto, ¿no es cierto?, que si el ambiente es peligroso para contagiarme de lepra, toda la casa va a ser derrumbada, todo va a ser tirado fuera de la ciudad, pero nada va a ser permitido que pueda producir esta enfermedad tan horrible en el cuerpo de una persona. Si vos pensás así de la lepra, ¿no vivirías de esta manera con miedo a contaminarte? ¿No irías escapando de cualquier signo, cualquier mancha, cualquier persona que podría contaminar? Aún mismo yo estaba haciendo este estudio y estaba sentado en la mesita donde estudio, y mientras estaba haciendo este estudio estaba leyendo las manchas en las paredes y miro y había unos honguitos en la pared y me puse a pensar, mira, si yo hubiese vivido en esa época, aún un hongo de humedad hubiese sido suficiente razón para tener miedo y ir y preguntarle al sacerdote, sacerdote, ¿esto será lepra? ¿Será una enfermedad que puede afectar a mi familia? Y él iba a venir a examinar. Y él iba a usar el mismo criterio. ¿Es superficial o es profundo? ¿Se expande o no? Y si es profundo, bueno, vamos a cortar el pedazo, vamos a arrancar eso, para que tu familia no se contamine de lepra. Y después vimos que apareció en otro lado. Y vino el sacerdote nuevo. Vamos a cerrar la casa y vamos a esperar 7 días. Después de 7 días sigue avanzando y dice el sacerdote, bueno,
llamá al equipo de demoliciones. Se tira abajo toda la casa, se saca hasta el cimiento, todo y se tira afuera. ¿Y dónde voy a vivir? Ya vamos a ver dónde vas a vivir. Pero vos no podés poner a tu familia a la lepra, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa actitud hacia el pecado. Nosotros no tememos, no corremos del pecado. Y las manchas, convivimos en medio de nuestras casas con las manchas de lepra en nuestras paredes. Y el sacerdote es el que tiene que ir, entrar a las casas, mirar. En realidad, bueno, pues todos somos sacerdotes, ¿no? Todos deberíamos ser capaces de entrar a nuestras casas y mirar qué cosas pueden contaminarnos. El pecado es algo terrible. Es algo horrible que destruye la vida. ¿Qué puede contaminar? Y si hay algo que contaminar, rompo el pedazo. Saco lo que hay que contaminar. Y si no se logra erradicar eso, tiro abajo la casa. Pero no vamos a permitir lo que puede contaminar. El pecado es algo horrible. Y hasta que no lo veamos como horrible, no vamos a actuar así. Bueno, termino con un pasaje. Acompáñenme al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 5. Gracias por la paciencia, sé que fue un pasaje, un estudio largo. Es importante. Lucas capítulo 5, termino con esto. ¿Saben qué? Hay algo interesante. Aunque están esas instrucciones, ahí en Levítico, no existe ni un solo registro en todo el Antiguo Testamento de una sola vez que alguien se haya sanado de lepra de esta manera. La única vez que alguien se sanó de lepra, bueno, aparece en casos aislados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Naamán, un general sirio que vino a Israel? Es interesante esa historia, ¿no? Porque el rey sirio le escribe una carta al rey de Israel diciendo: mirá que te mando a mi general para que lo sanes. Y este rey recibe la carta y ¿se acuerdan lo que responde? Este me quiere matar, quiere que... Bueno, ¿quién puede sanar a alguien de la lepra? Se cree que yo soy Dios. ¿Se acuerdan que preguntó? ¿Sabes lo que entendía ese rey de Israel? Solo Dios, con un milagro, puede sanar a alguien de la lepra. Nadie se sana de la lepra, todos mueren de lepra. Esta es la regla. Pero si estaba la ley ahí, bueno, pero nadie nunca había usado ese pasaje. Porque ese pasaje nunca sucedió. Todos murieron de lepra. Entonces al final Eliseo lo lleva, ¿no es cierto?, y lo sana. Pero él, como era gentil, no se cumplió este rito. Se vuelve a su casa, no sé si no se le purifica, nada. ¿Saben cuándo es la primera vez en la historia donde aparece este rito puesto en práctica? Es en Lucas. Y esta expresión, no solo Dios puede salvar, Dios puede sanar a alguien de lepra. Bueno, acá tenemos a Dios sanando a alguien de la lepra. Y es Lucas 5, versículo 12. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. O sea, este hombre no estaba en duda. No había alguna señal, sino que todo estaba completo, de pie a cabeza, lleno de lepra. Y lo que este hombre hace, teniendo en cuenta que por siglos nadie había sido sanado de lepra, lo que este hombre va a decir es algo asombroso. Porque él viene a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega diciendo estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Vos te lo imaginás llegar a este leproso al sacerdote y decirle: vengo porque me sale de lepra, háganme la purificación? Y este sacerdote se cae pensando: a ver, vamos a buscar el manual, ¿qué dice que tengo que hacer? Nunca hizo esto antes el sacerdote. Y ahora el libro de Levítico, rápido, lee todo y viene, ¿no es cierto?, y le hace toda la ceremonia. ¿Qué pasó? Fue algo sorprendente. Lo que Jesús dice es: esto va a ser un testimonio para ellos. ¿Un testimonio de qué? Solo Dios puede sanar de la lepra, ¿no? ¿Quién te sanó? ¿Cómo te sanaste? Jesús me sanó.
Completamente, sí. Esto es algo impresionante, un testimonio irrefutable. Cristo es Dios sanando a este hombre. Pero lo que quiero que veas son esas palabras que este hombre le dijo a Jesús. 3 cosas. Nadie se sana de la lepra. Pero él llega a Jesús con estas palabras. Primero le dice, Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo sé quién sos. Él reconoce la autoridad que Jesús tiene. Él es el Señor. Segundo, le dice, si quieres. Se lo está reconociendo ahí la soberanía. Jesús es Dios. Y Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él lo puede hacer. Si Él quiere. Y lo otro que le dice es, puedes limpiarme. Él reconoce el poder de Dios. Él cree que en Dios está la única esperanza de ser librado de esta enfermedad que corrompe todos sus huesos. Nadie más puede ayudarlo. Pero Dios sí. Si Él quiere, puede limpiarme. ¿Sabes lo sorprendente? La respuesta de Jesús. Esa palabrita. Quiero limpiar. Quiero sanar. Dios no se deleita en ver a este hombre en esta condición, en esta corrupción. Él quiere sanar. Y frente a esta expresión de fe de este hombre, Jesús le dice, sé limpio. Lo único que se necesita. La autoridad de Dios, el poder de Dios. Y el milagro sucede. ¿Cuál es el milagro? Limpieza. No es sanidad solamente, no le sana solamente las llagas, le limpia de la lepra. Y ahora Él es puro, Él puede volver a esa comunión. Ahora, yo desde un principio dije que íbamos a hablar de la lepra, pero solo para que podamos ver otra lepra, la lepra espiritual. Y tengo una pregunta, ¿hay alguien acá que se da cuenta como este leproso de su condición? Y dice, yo sé que hay pecado en mi alma que corrompe mis huesos, que me lleva a afectar toda mi vida y que me dirige a una condena eterna y no hay escapatoria. Yo no puedo librarme del pecado, no puedo sanarme del pecado, nadie me puede ayudar a sanar esta enfermedad en mis huesos. Pero que esta mañana, hoy escuchás, hay alguien que puede sanarlo. Hay alguien que puede hacer que todas esas calamidades del pecado desaparezcan. Todo ese dolor, esa angustia, esa esclavitud que corrompe, desaparezca. Estar excluidos de la vida de Dios, del pueblo de Dios, de la persona de Dios, desaparezca. Y ahora vos vengas a la familia de Dios y disfrutes de aquello para lo cual fuiste creado. Y vos decís, ¿qué tengo que hacer? Vení como ese leproso, con estas palabras y decís, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y se le va a decir el Señor, quiero, sé limpio hoy y puede limpiar tu alma para siempre. Oramos y terminamos. Y ahí en el corazón, solamente vos sabés lo que hay adentro de tu corazón. No importa hace cuánto vos estás en la iglesia, no importa cuántas iglesias has ido. Mi pregunta es, ¿has sido limpiado de la corrupción del pecado? Ha habido un momento en el que Cristo te ha dicho, sé limpio. Y tu cuerpo y tu vida ha mostrado el fruto de haber sido limpiado. Si no es así, hoy debe ser, ahora. Cristo te dice, vení. Y vos debes venir a Él con esas palabras, Señor. Ahí en tu corazón decirle, Señor, yo sé que tú eres el único que puede limpiar mi vida de mi pecado. Si tú quieres, puedes limpiarme. Decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado. No puedo ser libre de mi pecado. Solo tú puedes salvarme. Sálvame. Señor, sálvame. Y si ese es el clamor de tu corazón,
escucha también las palabras del Señor que te dice, quiero ser libre. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este pasaje tan que nos confronta de una forma tan real con quién somos y qué hay dentro nuestro. Y te pido, Señor, que como sacerdote nos ayudes a discernir, a saber qué hay en el corazón del hombre y quién puede librar el corazón del hombre de esa realidad. Y te encomendamos a ti, nuestra vida, nuestra iglesia, y reconocemos, Señor, tu soberanía. Para los hombres la salvación es imposible, para Dios todo es posible. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.